Se vistieron el cura, el barbero y Sancho con ropa apropiada para ir a buscar a Don Quijote y contarle que Dulcinea le enviaba un mensaje hablado en el cual requería su presencia ante ella. Sancho fue a buscar a Don Quijote mientras el cura y el barbero les esperaban. Mientras estaban esperando noticias de Sancho y Don Quijote escucharon cómo Cardenio se acercaba a ellos y al ver que el cura y el barbero conocían el principio de su historia decidió contársela de nuevo hasta el final, que dice así. Repitió la historia hasta que comenzó a decir que don Fernando había separado de Luscinda al pobre de Cardenio. Al poco tiempo recibió una carta de Luscinda en la cual decía que su padre había acordado con don Fernando el próximo casamiento de Luscinda con este. Al oír esto Cardenio se apresuró en irse junto a su amada para hablar con ella antes de la boda. Luscinda acordó que si no conseguía anular la boda antes de siquiera se mataría con una daga que llegaba escondida. Cuando Cardenio apreció cómo su amada pronunciaba el sí quiero sin hacer nada para evitarlo decidió refugiarse en esos montes para allí pasar el resto de su vida. Cuando Cardenio acabó de contar esto se oyó una voz que lloraba también penas de amores. Cuando se pusieron a buscar a la persona que de la cual procedían esos llantos encontraron a una mujer que también tenía una historia que contar. Esta mujer afirmó llamarse Dorotea y decía que estaba allí ya que un hombre llamado don Fernando le había prometido matrimonio pero este la dejó tras conseguir sus propósitos. Días después se había enterado de que este don Fernando iba a casarse con Luscinda pero esta en el momento de la boda se había desmayado encontrando en su vestido una nota que decía que ella en realidad quería a Cardenio pero que había dicho que sí por no desobedecer a sus padres y que tenía la intención de matarse si no la dejaban estar con Cardenio, lo que se confirmó tras encontrar también una daga en su vestido. Después de este acontecimiento Fernando entró en cólera e intentó matar allí mismo a Luscinda pero los invitados se lo impidieron. A los pocos días Fernando salió de la ciudad sin dejar rastro alguno y al poco tiempo Luscinda hizo lo mismo. Al final de todo Cardenio le confiesa de Dorotea su identidad y le dice que no descansará hasta verla con el que debiera de ser su esposo don Fernando. Al poco tiempo escucharon que Sancho llegaba y les decía que había encontrado a Don Quijote desnudo y casi muerto de hambre y que había dicho que no aparecería ante su amada, Dulcinea, hasta que se hubiera convertido en un gran caballero digno de su amada. Acordaron que Dorotea se hiciese pasar por la princesa Micomicona que iba en busca de Don Quijote para que éste matase a un gigante. Se subió Dorotea a la mula del cura y así salir en busca de Don Quijote. Cuando Dorotea encontró a Don Quijote le dijo que no podía comenzar otra nueva aventura a menos que vengara primero al que entró en el reino de esta princesa. Don Quijote caballerosamente accedió y le dijo a Sancho que armase a Rocinante que seguirían a la princesa hasta donde ella mandase. Cuando se encontraron Don Quijote, la princesa y Sancho con el cura, el barbero y Cardenio fingieron un encuentro casual para así acompañarles. Por el camino el cura le contó a Don Quijote que él había ido con el barbero a cobrar unos impuestos pero que se los habían robado unos galeotes que, probablemente, habría liberado un loco. A todo esto Don Quijote no sabía qué decir pues había sido él quien liberó a los galeotes. Al poco tiempo Sancho les contó a todos que había sido Don Quijote el que había liberado a los galeotes. Don Quijote rápidamente dijo que su misión como caballero era ayudar a los desgraciados y no descubrir si sus penas eran verdaderas o falsas. Para calmar la rabia de Don Quijote, Dorotea se comenzó a inventar la historia de la princesa Micomicona, su supuesta historia. Ella era hija del rey Tinacrio el Sabidor y de la reina Jaramilla. El rey predijo que el gigante Pandacilando le pediría matrimonio a la princesa Micomicona, pero como ésta no se quería casarse con el gigante partió a buscar a un caballero que la salvase del gigante y que posteriormente se casase con ella. Al oír esto Don Quijote se lo dijo a Sancho el cual se alegró al saber que ya tenían un reino al que mandar.
Pero Don Quijote le dijo al momento que él le cortaría la cabeza al gigante, pero que no se casaría con ella ya que estaba enamorado de Dulcinea. Tras oír esto, Sancho se enfadó profundamente y llegó a decir que Dulcinea no merecía a Don Quijote, lo que produjo el gran enfado de Don Quijote, que llegó a arrearle varias veces. A lo lejos vieron venir a un hombre montado en el asno de Sancho, por lo que Sancho comenzó a gritar al hombre que lo montaba, escapando y dejando al asno libre. Sancho, al volverse a encontrar con su asno, comenzó a besarle como si de una persona se tratase. Don Quijote dijo que todavía mantenía la promesa de regalarle 3 asnos más. Al poco rato Don Quijote le dijo a Sancho que le contara todo lo que había sucedido en el viaje que tuvo hacia la casa de Dulcinea. Sancho, al no saber qué decir, no hacía más que decirle mentiras a su amo acerca de la supuesta conversación que mantuvo con Dulcinea. Sancho le decía a Don Quijote que nada más llegar Dulcinea rompió la carta, ya que al no saber leer no quería que nadie la leyera por ella. Entonces Dulcinea insistió en que Don Quijote fuese a verla al Toboso. Don Quijote preguntaba constantemente qué era exactamente lo que Dulcinea había dicho, pues le interesaba la pura verdad. Llegó un momento en el que Don Quijote dudó si ir con Dulcinea primero o ir primero a cortarle la cabeza al gigante. Ante esta duda, Sancho le dijo que fuese primero a donde se encontraba el gigante, ya que Sancho veía peligrar el señorío que le había prometido.